Le voy a explicar este tema nuevo que les mandé, Le Futur Proche, ¿sí? Este es el texto que ustedes recibieron. Voilà, ahí están las actividades. Les leo y les voy explicando, ¿sí? En français, il existe deux façons d'exprimer le futur. Es decir, tenemos dos formas o maneras de explicar el futuro en francés. Tenemos le futur proche y le futur simple, ¿sí? Le futur proche es el que vamos a ver ahora y luego, más adelante, el futuro simple, ¿sí? Le futur proche es plus utilisé à l'oral. Dice que es más utilizado en el lenguaje oral, ¿sí? ¿Qué cosas podemos expresar? Bueno, si acá vemos este dibujito que tienen ahí, es muy significativo en cuanto al sujeto que estamos tratando, ¿sí? Al tema. En esta imagen podemos observar un hombre, un chico, ¿sí? ¿Cuál es la situación? Que se durmió, ¿verdad? Ahí está. Voilà le garçon, il y a l'horloge. ¿Sí? El reloj. Está sobre él, ¿verdad? Il y a une phrase qui dit tu vas être en retard. Entonces, tú vas a estar retrasado, en retraso, vas a llegar tarde, ¿sí? Entonces, esa es la expresión del futuro próximo, según la situación que está él viviendo, es lo que puede llegar a pasar en un momento o en un tiempo futuro, pero no lejano, sino próximo, inmediato a ocurrir. Y acá hay una enumeración de distintas situaciones donde se puede expresar en futur proche. Por ejemplo, acá dice une action immédiate ou proche. Par exemple, il y a des exemples. Le train va arriver. ¿Sí? Je vais manger. Vous allez partir? C'est une question. Chut, Rafael va faire un discours. Entonces son todas situaciones próximas a ocurrir inmediatamente o en un tiempo cercano, ¿sí? Por ejemplo, acá dice, el tren va a llegar, sería la traducción nuestra. Nosotros en español decimos a en el medio. Acá en francés no. Es como decir va a llegar. No va a llegar. En este caso no usa directamente, está el verbo conjugado en presente, que es el verbo aller, que lo tienen ahí encuadrado, ¿sí? Este es el que van a utilizar, ¿sí? Es el auxiliar en este caso, ¿sí? Como hacíamos hacen con el passé composé que tienen auxiliar. Bueno, acá también. Del mismo modo, acá sí o sí usamos el verbo aller, el verbo ir, en presente, ¿verdad? Eso es lo que van viendo hasta ahí. Le train va arriver. O sea que el tren va a llegar. No dice que está llegando, va a llegar, ¿verdad? Je vais manger. Yo voy a comer. Vous allez partir. O en cuestión, vous allez partir. Usted va a partir. Y si afirmo, usted va a partir, si no estuviera el signo. Chut, esto es como para hacer callar a alguien, ¿verdad? Digo, chut, Rafael va a hacer un discurso. O sea que Rafael va a hacer un discurso, va a dar un discurso. Dans le deuxième cas, dit un projet, une prévision. ¿Sí? Cuando yo hago un proyecto, previsión a futuro, un deseo, ¿sí? Plus ou moins distante, más o menos distante, no muy lejano, avec un moment précisé. Par exemple, elle va commencer une formation en septembre. ¿Sí? Ella va a comenzar una formación, ¿verdad? Un estudio de sus estudios en tal mes. Septiembre puedo cambiar por otro. Y la construcción va a ser la misma, va a cambiar el tiempo nada más. Ils vont habiter au Japon dans 3 ans. Ellos van a habitar en Japón, o sea, dentro de 3 años, está diciendo ahí. Je vais aller au Festival du Hellfest l'année prochaine. O sea, yo voy a ir al festival, o sea, proyecta para el próximo año asistir a tal festival, ¿sí? C'est une question. Qu'est-ce que tu vas faire
a Noel. Acá Noel es Navidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer a Navidad? Es una pregunta. Situándose en un tiempo muy cercano a esas fechas, ¿sí? Para estas cosas, utilice observe la construction du futur proche, ¿sí? Y dice, le futur proche se construit avec aller au présent plus infinitif. ¿Qué quiere decir? Yo voy a tener la conjugación completa acá del verbo aller. Está completa la conjugación según el pronombre que tenga, el sujeto que tenga. Voy a tener el aller conjugado en ese presente más un verbo en infinitivo. Eso cuando dice plus infinitif. ¿Sí? Vamos a ver. Paso a mi hoja. Supongamos que tengo el pronombre. Vamos a empezar con je, ¿verdad? Je. Tengo el pronombre je. Inmediatamente ya tengo el pronombre. Entonces se fijan cuál es la conjugación del verbo aller para je, ¿verdad? Hasta que se lo aprendan. Después ya no tienen que fijarse todas las veces, tienen que aprenderlo este verbo ya. Je vais. Se escribe vais, ¿verdad? Pronuncio V. Je vais. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo el sujeto, ¿verdad? El pronombre, el verbo aller presente y me falta el infinitivo, ¿sí? Infinitif. ¿Qué quiere decir un verbo en infinitivo? Por ejemplo, yo voy a pensar en un verbo sin conjugar, por ejemplo, travailler. Entonces, je vais travailler. Yo voy a trabajar, voy a decir así, ¿verdad? Entonces, ahí tengo sujet o pronombre, como lo que te toque en el momento, puede ser un sustantivo propio, puede ser, ¿verdad? El nombre de una persona. Entonces, sujet plus aller, conjugado en presente, ¿verdad? Aller au présent, plus infinitif. ¿Qué quiere decir? Un verbo en infinitivo, sin conjugar, infinitif. Entonces ahí tengo esas tres instancias, sujet, aller, infinitif. ¿D'accord? Je vais travailler. Porque la vez pasada yo les había dado verbos para conjugar en presente, una cosa así, ¿verdad? Les di unos verbos para que ustedes conjuguen en presente, porque van a necesitar saber todos esos verbos que vienen viendo de años anteriores, para el caso que le toque un ejercicio de pasar de presente a futur proche. Supongamos esa misma frase que yo tengo, je vais travailler. Yo tengo una frase en presente en vez de futur proche. Esto es futur proche. Futur proche. En presente yo tengo je travaille a, por ejemplo, 8h. Entonces, esto está en presente. Présent. Yo trabajo a 8 horas, ¿verdad? Presente. Si yo tengo que pasar esa frase al futur proche, yo tengo que hacer el sujet primero, je, verbo aller en presente, je vais, y este verbo que yo lo tengo en presente, pasarlo al infinitivo, que va a ir en el tercer lugar. Je vais travailler, y continúa la frase, a 8h. Yo voy a trabajar a las 8 horas, ¿verdad? Y esto ya está en futur proche. Esa misma frase pase del presente al futur proche. Je travaille à 8h, présent. Je vais travailler à 8h, futur proche. ¿D'accord? Así con cualquiera. Yo acá le di con je, puede ser con tu. Ahí ya me fijo cómo es el aller para tu. Dice vas, ¿verdad? Se escribe vas, se pronuncia va. Tu vas, y pienso en otro verbo en infinitivo. Por ejemplo, danser, bailar, ¿sí? Tu vas danser, tú vas a bailar. Eso ya está en futur proche.
¿sí? Este es un verbo NR que le di muchos verbos así para conjugar en presente en la tarea anterior, para que ustedes puedan reconocerlo. Si yo tuviera la frase, por ejemplo, con el verbo danser. Nous dansons à la disco. ¿Sí? Dice, nosotros bailamos en la disco, ¿verdad? Nous dansons à la disco. Esto está en presente, ¿sí? Cada vez que ponga la P es presente. FP, futur proche. Nous dansons à la disco. Yo tengo que pasar esta frase a futur proche. Voy a conservar obviamente el sujet nous. ¿Cómo es el verbo aller para nous? Nous allons. Nous allons. Y reconociendo los verbos en R, yo veo la terminación on de nous. Entonces yo, como sé la terminación de los verbos en R, al solo ver danson, yo sé, es un verbo en R, ¿verdad? Danser. Es un reconocimiento de verbos, ¿sí? Porque siempre vamos de esto, del infinitivo, a la conjugación. Ahora se trata al revés, de ir de la conjugación a descubrir qué verbo es el infinitivo, danser. ¿Cómo se llama el verbo ese? Danser, verbo bailar. Entonces, nous allons danser y continúa la frase con lo que sigue. Después lo voy a poner al final y queda así. Nous allons danser à la disco. Nosotros vamos a bailar a la disco, ¿sí? Y esto ya está en futur proche, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una negación? Necesito hacer la negación. Les muestro en el texto primero que ustedes tienen. Dice plazo de la negación. Sujet plus ne ou n apostrophe plus aller au présent plus pas, ¿d'accord? Plus infinitif. Es decir, ¿dónde voy a ubicar el ne y el pas con respecto a las oraciones que tenía anteriormente? ¿Sí? El ne y el pas se van a ubicar rodeando, por decirlo así, al verbo aller conjugado en presente. Es decir, si yo tengo esta frase, el va commencer, yo voy a decir, el ne va pas commencer. ¿Sí? Es decir, que la negación se centra en el primer verbo, en el verbo conjugado, que es el verbo aller, no en el verbo en infinitivo. ¿Sí? Si ustedes piensan en el español, también lo decimos así. Por ejemplo, acá ella va a comenzar, ella no va a comenzar, diríamos nosotros. No digo ella no va a no comenzar, no digo así, ¿verdad? Digo ella no, o sea que la negación se centra en en el primer verbo, en el verbo ir. Ella no va a comenzar. Elle ne va pas commencer. Ils vont habiter, ils ne vont pas habiter. Je ne vais pas aller. Je vais aller, je ne vais pas aller. ¿Sí? ¿En qué caso voy a tener n apóstrofe? Si yo me fijo, toda la conjugación que tenemos del verbo aller, lo único que comienza con vocal son en nous y en vous, ¿sí? Que tengo allons, aller. Entonces, cuando tenga una frase con allons o aller, ahí en vez de ne, voy a tener n apóstrofe, ¿sí? Como en el caso que teníamos acá, por ejemplo. Nous allons danser la disco. La frase positiva la tengo que pasar a la negación. Yo voy a hacer nous. Y como tengo allons, comienza con vocal, yo voy a poner n apóstrofe, recién el verbo aller en presente, nous allons queda ahí, nous n'allons pas, y ahora el otro verbo en infinitivo, que en este caso es danser. Nous n'allons pas danser à la disco. Entonces ahí está el futur proche, pero negativo. Nous n'allons pas danser à la disco. ¿Sí? Algo que le quiero aclarar, cuando ustedes tienen una frase que ya está con el verbo aller,
pero en presente. Esto les cuesta a veces a los chicos. Por ejemplo, tengo una frase con el verbo aller, pero está en presente. Por ejemplo, que diga, ¿qué sujeto voy a utilizar? Ella. Él va a la playa. Ella va a la playa. Ella, ¿verdad? Sujeto, pronombre, va, verbo aller en presente, y de ahí ya la preposición y el lugar, a la playa. Esto está en presente, présent. ¿Sí? Si yo tengo un verbo, una oración en presente con el verbo aller, para pasar a futur proche, es decir, voy a tener 2 veces el verbo aller. ¿Por qué? Porque primeramente pongo el sujeto, el aller en presente, que es el mismo que tengo ahí casualmente, ¿verdad? Él va, y ahora el verbo en infinitivo. O sea, ¿cómo es el verbo? Él va a aller. ¿Cómo se llama el verbo? El verbo ir, ¿verdad? Él va a aller, y recién lo que continúe en la frase. Él va a aller a la playa. Miren cómo yo tengo 2 veces el verbo aller. El primero conjugado en presente y el segundo en infinitivo. Es decir, que yo debo saber reconocer cuál es el infinitivo de ese verbo que yo tenga en presente. Después tienen en el texto ciertas expresiones cuando quiero hacer una enunciación con futur proche. ¿Sí? Hemos dicho, hago proyecciones, previsiones a futuro, pero también puede ser dentro del mismo día que estoy, ¿sí? Yo hago una proyección para más tarde, ¿sí? Por ejemplo, aujourd'hui es hoy, ¿verdad? Aujourd'hui, je vais aller au supermarché. Entonces ya tengo una frase au futur proche. Yo voy a ir al supermercado, supongamos. Demain, la misma frase, je vais aller au supermarché. Lo importante es que esté con la enunciación de futuro, próximo, inmediato, cercano. Cette semaine, esta semana, o la semaine prochaine, la semana próxima, ¿sí? Ce mois-ci, para este mes, o le mois prochain, el próximo mes. Cette année, l'année prochaine, c'est la même chose, ¿oui? Este año, el próximo año, distintos enunciados que puedo utilizar para la frase en futur proche. ¿Qué otra cosita hay por acá? Tenemos ejemplos con verbos pronominales. Acá voy viendo algunas negaciones también. Plazos de la negación ya lo vimos. Y acá dice, il ne va pas aller à la piscine. Je ne vais pas pouvoir venir ce soir. ¿Sí? Entonces ya no utiliza distintos verbos, ¿no? Siempre lo que más vemos son los verbos en ER, pero también usamos otros verbos terminados en oír, por ejemplo, pouvoir, el verbo vouloir, hay muchos verbos. ¿Sí? Vous n'allez pas manger. Hace la pregunta con un enunciado de forma negativa, ¿sí? Usted no va a comer, también lo usamos nosotros en el español. Y después el verbo pronominó, los verbos pronominó, ¿cómo se desplazan acá? Dice sujet plus aller au présent plus pronom plus infinitif. ¿Qué es todo eso? Vamos. Es lo mismo, nada más que el verbo pronominal va a ir después del aller au présent. ¿Sí? Veamos acá. Il va. Hasta ahí tengo el aller au présent. Il va. Y el verbo en infinitivo es se coucher. Se coucher bientôt. Il va se coucher bientôt. Él va a acostarse temprano. ¿Sí? Vous allez vous rencontrer à quelle heure? Vous allez vous rencontrer à quelle heure? Ustedes van a encontrarse a qué hora? Je ne vais pas me marier avec Paul, dice acá. Ahí está diciendo, yo no voy a casarme con Paul. ¿Sí? Entonces, cuando tengo
verbos pronominales, ¿sí? Verbe pronomino. Pronominales, si yo lo pienso en el presente, yo decía, por ejemplo, creo que este es el que le di en la actividad anterior para hacerlo, je me lave, ¿sí? Je me lave, je me peine, je me maquille, ¿sí? Tú te laves, termina en ese, ¿verdad? Eso está en presente, ¿de acuerdo? Présent, présent. Yo tengo que pasarlo a futur proche, ¿sí? Primero debo reconocer el infinitivo de los verbos pronominales, lleva se adelante. Por ejemplo, se lave. El s'appelait, por ejemplo, con apóstrofe porque la vocal A, s'appelait. El infinitivo de ese verbo se escribe así, s'appelait, con una sola L. Y en la conjugación llevan doble L la mayoría, salvo en nous y en vous lleva una sola L, que es lo que yo les corregí a varios que ponían todas con doble L, ¿sí? No. En nous y en vous solamente llevan una sola L y recién nous termina en os y vous en z, los demás sí doble L. Entonces, acá teníamos presente, je me lave, tu te laves. Necesito pasar ese verbo, esa frase, a futur proche. Primero el sujeto, ¿verdad? En la de arriba tenemos je, ahora tu, ¿sí? Tengo el verbo aller en presente. Sí o sí, primero va el verbo aller en presente. De je vais. De tu vas. ¿Sí? Ahora viene el verbo en infinitivo. Je me lave, tu te laves. El verbo se lave. Je vais, voy a decir, me laver. Tu vas, te laver. ¿Por qué acá cambio y no pongo se para todos? Porque yo digo, yo voy a lavarme. Tú vas a lavarte. No puedo decir se. Yo voy a lavarse, no. Eso es tucumano básico, ¿verdad? Entonces, no, en este caso va a conservar. Esto se llama pronom réfléchi. Me para je, ¿verdad? Te para tu. Esos son pronoms réfléchis. Eso los conserva. Pero ahora, al final va a tener terminación ER, como el infinitivo del verbo. Por eso necesito saber el infinitivo. El infinitivo es se laver. Y acá tiene esta pequeña complicación, ¿verdad? Je vais me laver. Tu vas te laver. Si fuera il va, ahí sí. Sería se laver. Porque él va a lavarse. Il va se laver. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente la tercera persona, sea singular o plural, tiene el pronombre réfléchi se. S-E. ¿Sí? En el caso de nous allons, nous, otra vez, laver. ¿Sí? Vous allez, vous laver. ¿Sí? Bien. Entonces eso sería, quiero ver un poquito qué actividades, vamos a ver el orden. La actividad 1, ejercicio 1, que dice, faire des phrases avec les éléments suivants. Acá lo que tienen que hacer es unir con flecha, de modo que la frase quede coherente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo Marie, acá tengo les étudiants, ton frère et toi, ¿sí? Tu hermano y tú, je, mes amis et moi, et tu. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? El verbo aller au présent. Entonces, si tengo je, tengo que tener ¿verdad?
Entonces ahí se van a dar cuenta cómo unirlo y ojo que puede haber negación, como en este. Ne vont pas arriver à l'heure. Y acá allez tengo que ver. ¿Para qué persona termina en EZ? Allez aller en Irlanda. ¿Sí? Van a ir a Irlanda. Acuérdense cuando tengo países cuyo nombre está en femenino o son femeninos en francés, no pongo a, pongo en. ¿Sí? Voy a ir, quiero decir, a Argentina, no digo a Argentina, digo en Argentina, en Irlanda, en Italia. Comienza vas, o sea, ¿con qué persona voy a unir ese vas? ¿Vas bien t'amuser à la fête de Vincent? ¿Sí? Si se va a divertir, a pasarla bien en la fiesta de Vincent. Es como Vicente, Vincent. Después el punto 4 dice, allons travailler sur un projet important. ¿Sí? Vamos a trabajar. Bueno, ahí tienen en cuenta el allons. ¿Para qué persona termina en non? No siempre va a estar el nous. ¿De qué otra manera puedo decir nous? Por ejemplo, diga el nombre de alguien y me incluyo a mí, y yo. Je ne sais pas, digo, ma mère et moi, mi madre y yo. Mon père et moi, mon copain et moi, mi compañero y yo, ¿sí? Y que dice vais, pronuncio V partir a 18h. ¿Para qué persona va V? Y el 6, va se reposer. Entonces, verbo aller en presente me tiene que indicar para qué sujeto, para qué persona va. Fermer, cerrar. Partir, c'est clair. Tomber, caer. Commencer, comenzar. Vite, vite, dice le point 1. Vite es rápido, ¿sí? Le tren, y ahí van eligiendo ustedes, ¿sí? Acuérdense, primero el aller en presente y recién completan con cuál va a ir el tren qué. ¿Cuál de estos va a ir? Primero el sujeto, ya está el sujeto, ahora el aller en presente y falta el infinitivo que lo elijo de acá. Je prends mon parapluie. Parapluie es paraguas, ¿sí? Yo tomo mi paraguas. Je pense qu'il, ¿sí? Yo pienso. Acuérdense que il es impersonal si estamos hablando del tiempo. El tiempo está lindo, feo, lo que sea. Voy a usar il, pero es impersonal, ¿sí? Il fait beau, digo, por ejemplo, está bello. En este caso, retengo el il que conjugación del verbo aller va para il, ¿sí? Pongo el aller y recién elijo el infinitivo de acá. ¿Cuál de esos va a ir? Il faut entrer. L'espectacle, ¿sí? Es necesario entrar. Porque, ¿qué cosa? El espectáculo. A ver, ¿cómo va a ir la ley ahí? Y con cuál de estos infinitivos va a continuar. Il est 19h25. Les magasins son los negocios, las tiendas, ¿sí? Después, tes cheveux, tus cabellos. Y después dice, si tu continues a mettre du gel. ¿Qué le va a pasar si continúa poniéndose gel en el cabello, tanto gel, ¿verdad? Il fait froid, dice, hace frío, ¿verdad? Et vous n'allez pas du pull, ¿sí? Que no tiene pullover, ¿verdad? Vous, y acá sí o sí el enunciado con vous. Como es la ley en presente para vous. Y elijo cuál de estos infinitivos va a continuar la frase si estamos hablando de que hace frío, ¿qué le va a pasar? Le point 3. Complétez le texte en utilisant le futur proche. Hay un ejemplo a seguir. Exemple. D'habitude, je rentre tard le soir. ¿Sí? D'habitude es como de costumbre. De costumbre, yo regreso tarde. ¿Sí? O sea, por la tarde sería redundante.
que regresa tarde. Mais ce soir, je vais rentrer plus tôt. Dice, pero esta tarde que va a regresar más temprano. ¿Sí? O sea, tenemos primero una frase, esta está en presente, de costumbre, yo regreso tarde. Y luego del punto seguido, pero esta tarde, je vais rentrer. O sea, ese mismo verbo, je rentre, ahí está en presente, está pasado a futur proche. Je vais rentrer. ¿Sí? Y continúa la frase. Por ejemplo, veamos el 1. D'habitude, je pars à l'école à 8 heures. De costumbre dice yo parto a la escuela a las 8 horas. Pero, y de ahí yo puedo agregar algunas de las frases que tenía para hablar del tiempo. Pero, puede ser aujourd'hui, demain, pero hoy, pero mañana, cualquiera de esas, ¿verdad? Aujourd'hui o demain. Y paso, je pars, reconocimiento de verbo, es el verbo partir. Entonces voy a decir, je vais partir, ¿sí? Mais, aujourd'hui o demain, lo que vayan a poner, je vais partir à 9 heures. O sea, de costumbre, sus hábitos es que entre tal hora, 8. Pero de repente, un día X particular, no entra esa hora, entra otra hora o parte. Distintos verbos que podemos llegar a utilizar. Acá cambia, ¿verdad? Algo tiene que cambiar. Por eso es el me, pero. D'habitude, je regarde un film, dice el otro. ¿Sí? De costumbre, yo miro una película. Pero, acá está el verbo regarder. Ahí introduzco alguna enunciado de tiempo, ce soir. Puedo volver a utilizar ce soir, ¿no? Esta tarde. En vez de je regarde, que está presente, acá voy a poner je vais regarder y acá cambia. Ya no mira una película. ¿Qué mira? Un match de foot. Un partido de fútbol. ¿De acuerdo? Después, d'habitude, je dîne seul. Este es el verbo dîner, cenar, ¿sí? Yo ceno solo, dice. Entonces, ellos para la cena todavía utilizan ce soir, ¿no? Si no, no utilizan la noche. Ce soir. Ce soir, je vais dîner, ¿y qué dice acá? Avec mon colocataire. D'habitude, j'achète un sandwich le midi. De costumbre, yo compro un sándwich al mediodía. Puedo decir aujourd'hui, pero hoy, je vais acheter, que puede ser que compre. Otra cosa, je vais acheter une tarte, par exemple. Compro una tarta. Pueden buscar cualquier vocabulario de alimentos que quieran poner. Une pizza, puede ser una pizza. ¿Sí? Eso se escribe igual. Aujourd'hui, il fait beau. Hoy está lindo, bello el día. Mais demain, pero mañana. Entonces, reconocimiento de verbo. ¿Qué verbo es este? Dice fight. Ahí es el verbo faire, ¿sí? El verbo hacer. Entonces, yo tengo que pasar de este presente al futur proche. Il fait va a decir, il va faire. El verbo en infinitivo, faire, se escribe, ¿sí? Y en este caso, como ya dice bello, y acá tiene un pero, tiene que ser que cambie algo. No va a seguir bello, sino para qué va a decir pero tal cosa. Por ejemplo, que ponga demain, il va faire mauvais. Como que va a estar feo el día, ¿sí? Algo tiene que cambiar. O de repente pueden elegir la lluvia. Il va, y ahí continúa, pleuvoir, ¿sí? Sería llover. Cette année, dice, j'habite, pardon. Cette année, j'habite à Lyon. Este año yo vivo en Lyon. En este caso, como ya tengo cette année, como en el anterior tenía aujourd'hui, después tengo demain.
Hoy, mañana. Acá cette année, yo voy a decir l'année prochaine, ¿sí? Como teníamos el vocabulario de tiempo, el año próximo, en vez de j'habite, que está en presente, voy a tener je vais habiter. Je vais habiter y elijo otra ciudad de Francia. Acá está Lyon, puedo elegir poner París, alguna similar, ¿sí? Luego tenemos en el punto 4, mettre les phrases dans l'ordre.